Bendiciones y bienvenidos una vez más a nuestro devocional con la Biblia abierta. Esperando que el Dios del cielo continúe bendiciendo sus vidas de una manera especial y que todo lo que hagan y emprendan vuestras manos sea guiado y bendecido por el Señor. Gracias por tener a bien el recibir este mensaje, esta palabra y poderlo compartir. Para nosotros es grato el poder saber que estás atento a ello y que a la vez seas edificado y que sea de gran bendición para tu crecimiento espiritual. Bendiciones y bienvenidos una vez más. Seguimos compartiendo con ustedes la serie que hemos titulado Anhelo por la casa de Dios, basándonos en el Salmo 84. Hoy vamos a hablarle del anhelo del rey David. El anhelo del rey David. Y como decíamos en días anteriores, el rey David tenía el deseo de levantar, construir casa para nuestro Dios. Vamos a mirar, hablando del deseo de David, y que el primer deseo que nosotros encontramos en este hombre era construir un templo o casa para que Dios habitara en ella. Según lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, allá en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 1 al 3. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. El primer deseo o anhelo que David tenía era el construir la casa, construir el templo para que Dios habitara. Ya conocemos lo que Dios le responde, y como hablábamos en días anteriores, lo que Dios le envía a decir a través del profeta Natán. Ese deseo que él tenía en el corazón no era el hecho de hacer un templo, hacerlo nomás por hacerlo. La idea que David tenía como rey de Israel, el propósito que tenía, como decíamos en días anteriores, no es que él le nació del corazón y ya, eso estaba en el corazón de Dios. Lo primero que habíamos visto era que el deseo de David ya estaba en el corazón de Dios, al que Dios deseara tener un lugar donde habitar y estar con los suyos, con su pueblo, como dice Éxodo capítulo 25, verso 8, y hablábamos del deseo de Dios. Ahora el deseo de él era construir una casa, pero no cualquier casa. La casa que había de construirse tenía que ser una casa magnífica. ¿Me está escuchando usted? Magnífica. Cuando escucho o leo esto del propósito o el deseo de David de construir una casa magnífica, no entiendo por qué muchos cristianos pensamos que donde debemos alabar a Dios no interesa el lugar y el sitio. No quiero ser mal interpretado. Usted puede alabar a Dios donde usted quiera, pero cuando se va a dedicar algo a Dios, para Dios, debe de ser lo mejor. Y lo está haciendo un hombre agradecido como David, que también el Señor le dijo: tienes que tener en cuenta de dónde te saqué, de dónde te recogí y te traje a un lugar especial, a un lugar magnífico para que seas rey de Israel. Entonces David, en gratitud a eso, él comienza, y Dios pone el deseo en el corazón de él para que él haga la casa.
que desea y que esa casa sea magnífica. Lo mismo que dijeron los hijos de Coré, allá en el Salmo 84. Es David el que está deseando ahora en agradecimiento hacer una casa para Dios, lo mismo que los hijos de Coré en agradecimiento sabían que en la casa de Dios había algo especial y que era necesario llegar hasta la casa de Dios para exaltar su nombre. Ahora, cuando David tiene el deseo de construir esa casa, de construir ese templo para que Dios habitara, él dice que quiere que esa casa sea magnífica, según lo que declara Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 5. El verso 5 del capítulo 22 de Primera de Crónicas dice lo siguiente: y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le pararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Aquí en este texto encontramos varios detalles que por falta de tiempo de pronto no me vaya a dar la oportunidad de poder desmenuzarlos, los detalles que encontramos aquí, pero es necesario que analicemos la situación. Y lo primero que vamos a mirar aquí en este texto, versículo 5 del capítulo 22 de Primera de Crónica, él está dando las razones ya conocidas, quién era el que venía o podía ahora por orden de Dios construir el templo y por qué él no podía construir el templo. Y miren lo que dice David. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica. Si usted escudriña la escritura y va a buscar el significado de esta palabra magnífica, esta palabra de magnífica tiene mucho que decir. Magnífica que es de gran calidad, magnífico es que es de muy buen lujo, magnífico es que es algo grandioso, algo grande. Y si es para el Señor o era para el Señor, debía de ser algo magnífico, algo grande. Eso era el buen deseo de David, lo que sentía en su corazón hacer. Y lo que leímos allí nosotros en Primera de Crónicas capítulo 22, él está diciendo, esta obra tiene que ser magnífica. Amado o amada, nos indica esto que cuando nosotros vamos a realizar o hacer algo para el Señor, tenemos que hacerlo o dar lo mejor, con excelencia, porque es para el Señor. La otra palabrita que encontramos aquí en este texto, gloria al Señor, analizando y viendo el deseo grande de David. Y cuando está diciendo David estas palabras, está hablando de la casa del Señor, refiriéndose a que tenía que ser magnífica. Y esa magnífica debía ser por excelencia, ojo, para renombre y honra en todas las tierras. Esto quiere decir que la obra de Dios nunca se hace para esconderla. La obra de Dios o lo que se hace a favor del Señor, y sobre todo en cuanto a la casa del Señor, tiene que ser por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, dice que él preparó lo necesario para dejárselo listo a su sucesor, a Salomón, que vendría entonces a ser el que construiría el templo para el Señor.
otro de los detalles que encontramos acá en cuanto al anhelo o el deseo de David. Y era que David tenía la convicción y la seguridad que la obra que iban a hacer, a pesar de ser la obra de Dios y que era para el que todo lo merece, para el grande, para el magnífico como es el Señor, entonces dice que esa obra que ha de ser magnífica no era para los hombres, sino para Dios. Él tenía esa convicción. ¿Cuántos de nosotros tenemos la convicción que tenía David? Que cuando estamos haciendo algo en la obra del Señor, trátese de lo que se quiera tratar para la obra del Señor, llámese edificación, contribución, lo que usted quiera, usted tiene la convicción que lo que está haciendo es para el Señor. De ahí proviene la bendición de lo que usted piense y sienta. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice que todo lo que hagas de hecho de palabra, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo para la gloria y honra de Dios Padre. Y muchas veces no tenemos en cuenta esos detalles. David está teniendo en cuenta esto y él lo dice. El capítulo 29 de Primera de Crónicas dice lo siguiente, verso 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. ¿Por qué debe darse lo mejor? ¿Por qué debe hacerse lo mejor para Dios? Porque debemos tener la convicción que lo que estamos haciendo no es para los hombres, sino que es para Dios. Amado o amada que me escuchas, yo no sé cuál es la idea o el concepto que tú tienes cuando vas a hacer algo para el beneficio de la obra del Señor o para la obra del Señor. Si tienes la seguridad, si tienes la convicción como la tenía David, de que lo que estás haciendo no es para los hombres, sino es para Dios. Y cuando tenemos la convicción de lo que estamos haciendo y estamos trabajando es para Dios, nada nos detiene, nada nos es obstáculo. Por mucho obstáculo que haya, nosotros siempre tenemos la seguridad que Dios está con nosotros y está obrando a favor de nosotros. Le pasó a Nehemías cuando vino a restaurar las murallas del templo. Cuando vino a restaurar las puertas, cuando vino a hacer la obra nueva, Nehemías encontró obstáculos, pero ningún obstáculo de eso fue oposición o fue motivo para desistir del propósito, del plan, del anhelo que él tenía. Tenía eso en el corazón, tenía eso en su mente, y lo expresó y lo dijo, y recibió respuesta de Dios. Y ya conocemos la respuesta, pero estamos entonces viendo qué individuo es el que está diciendo que quiere construir casa a Dios. Aquel que un día estaba detrás de las ovejas de su padre, donde nadie lo conocía, y un día Dios, que conoce el corazón, lo vio y sintió ahora de tenerlo en un lugar hermoso. Y le dice entonces el Señor a David: yo te escogí a ti. Recuerda lo que leíamos la vez pasada. Se lo dijo a David a través del profeta: yo te escogí de detrás de las ovejas y te escogí para que dirigieras el pueblo, para que fueras el rey del pueblo. No ibas a ser cualquier persona, iba a ser el rey. Este rey ahora agradecido, este rey ahora está bendecido, está entonces en agradecimiento, deseando con todo su corazón. El anhelo de su corazón y de su alma era edificar casa a ese Dios que le había llamado, que le había escogido. Y esa edificación que se iba a hacer no iba a ser cualquier edificación, iba a ser algo supremamente especial, porque la obra del Señor tiene que hacerse con excelencia, porque la obra del Señor debe ser magnífica, debe ser majestuosa, debe ser grande. Hablando de el templo, hablando de la casa
del Señor, hablando del lugar de reunión, llámesele atrio, llámese tabernáculo, llámese casa de Jehová, llámese templo, llámese capilla, llámese como se le quiera llamar, la obra de Dios debe ser magnífica. ¿Está escuchando usted la palabra esa nuevamente? Magnífica. Y el deseo de David era eso, tener algo especial. Y lo que tenía en el corazón, vuelvo y te digo, nada fue obstáculo para que él desistiera de hacer la obra. Y a pesar de que se le dijo que él no podía, que él no lo iba a ser su sucesor. Iba a ser que aquel que venía a sucederlo a él, aquel que venía de su linaje, él le iba a reemplazar y él lo iba a hacer. Porque Dios así lo había propuesto, Dios lo había estipulado y ya Dios sabía de antemano todo el deseo que había en el corazón del rey David. Amado, amada, ese anhelo, ese deseo por la obra del Señor y que ésta fuera magnífica y que no era obra para los hombres, es el deseo y el anhelo que debe haber en nuestro corazón cuando nos corresponde hacer algo para la obra del Señor. Ojalá siempre ese espíritu dispuesto en nuestras vidas para poder hacer la obra del Señor cuando el Señor lo demande o cuando el Señor prepare. Porque si lo ha puesto en tu corazón, recuerda que ya estaba en el corazón del Señor. Amado, amada, que el Señor Dios del cielo te bendiga y te ayude hoy y siempre, y que podamos una vez más podernos encontrar en este nuestro devocional con la Biblia abierta. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y nos podamos volver a encontrar para compartir con ustedes esta palabra en este devocional con la Biblia abierta. Amado, amada que me escuchas, esperamos que esta palabra hoy haya sido de bendición para tu vida y que tengas en cuenta siempre que vayas a hacer algo para el Señor. Dios ya lo ha determinado, Dios lo ha puesto en tu corazón, Dios te va a respaldar y hazlo para Él, para la gloria y honra de su nombre y no para los hombres, sino para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se merece hoy y siempre nuestra exaltación, nuestra alabanza, nuestra adoración y, ¿por qué no?, nuestras dádivas para hacer la obra que corresponde. Que Dios bendiga cada una de las cosas que tú haces y que das en la obra del Señor de una manera especial. Dios te va a respaldar y te va a bendecir. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad. Y como siempre te digo, recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús.